puedes enderezar. Con alegría, vamos a ver. Vamos a orar para recibir esta palabra en el nombre de Jesús. Vamos a orar en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, en esta hora yo te pido, Señor, que lo que tú has propuesto el día de hoy a través de tu Hijo, amado Jesucristo, lo podamos recibir. Nosotros, Señor, queremos recibir en tu santo nombre. Queremos recibir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Queremos recibir la bendición de tu palabra. Queremos que transforme nuestra vida. Así que te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Abre los cielos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Abre nuestros entendimientos. Cambia nuestra vida, Señor, en cómo nosotros vemos las cosas. Permite que esta palabra pueda ser trabajada por el Espíritu Santo, impactada por el Espíritu Santo, transformados por el Espíritu Santo. Podamos nosotros regocijarnos en esta palabra y que sobre todo podamos esta semilla, Señor, transmitirle a las personas que están a nuestros lados, a las mujeres a sus esposos y los esposos a sus esposas, los padres a los hijos y los hijos a los padres, en el nombre poderoso de Jesús. Tú sabes las necesidades que esta iglesia tiene, Señor, graves en algunos casos. En otros casos, Señor, muy delicados. Pero yo te pido que esta palabra, Señor, dada por ti, Señor, así sea de gloriosa e impactante para transformar la vida de esta iglesia. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Padre Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, el tema de hoy se llama la alegría de los santos. Pero yo voy a tener que explicarle, brevemente ya le expliqué, pero quiero explicarle que la alegría, hay diferentes tipos de alegría. Y a mí me preocupa porque muchos viven pensando que son alegres. ¡Wow! Va a decir, pastor, ¿cómo está eso? Si mire mi sonrisón. ¿Nunca he escuchado acerca de las lágrimas de cocodrilo? Que dicen, ay, las lágrimas de cocodrilo que tienes. ¿Por qué son lágrimas de cocodrilo? ¿Alguien lo sabe? ¿Por qué se dice? Porque el cocodrilo no llora. Entonces es bien falso. ¿Me explico? Entonces alguien decía, ay, yo sí estoy bien feliz, mira, yo esto. No es cierto, hermano. Mientras traigas, haz de cuenta que para muchos la alegría es como la alegría es como la quincena, hermanos. Mientras la tienes los 2-3 primeros días bien sonrientes, pero después de eso, préstame. ¿Me puede dar un adelantito, patrón? Es que ya me lo acabé. Así es la alegría falsa. ¡Wow! Entonces, como el Señor me dio una instrucción, nuestro Señor Jesucristo nos dio una instrucción, y donde manda capitán no gobierna marinero. Entonces a mí me encargó hacerlo a usted, ministrarle alegría sobrenatural. ¿Quién dice amén, hermano? Amén. Entonces en esa misma actitud hoy vamos a decir, yo soy alegre. Amén. Amén. Entonces hoy vamos a dejar que fluya la alegría divina. Es decir, que no viene de lo que tú sientes en tu corazoncito, sino que lo que está impactándote la palabra, va a venir una alegría sobrenatural, va a venir un espíritu de alegría y te va a hacer sentir feliz, pero esa felicidad tiene que ser permanente. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar por ministrar. ¿Y la administración por dónde termina? ¿Empieza por qué?
oír. Entonces yo me siento a usted a escucharlo. ¿O qué le digo cuando hay una administración? Siéntese, yo le voy a decir lo que usted siente. No, ¿verdad? Pero lo escucho. Y después declaro la palabra. ¿Ok? La palabra que Dios tiene para usted. Entonces, la palabra que vamos a declarar tiene que ser específicamente venida de parte del Padre a través de Jesucristo a nuestra vida. Entonces, hoy vamos a ver eso. Cuando yo le esté hablando de la palabra, ¿verdad? Cuando yo le esté hablando de la palabra de Dios, cuando yo le esté dando un versículo, ¿verdad? Entonces, cuando yo le esté dando un versículo, usted me va a ayudar en esa administración el día de hoy. ¿Ok? No solamente me va a ayudar con participar, sino hoy va a ayudarme con la administración. ¿Cómo? Dejándose administrar. Entonces, para que la administración quede guardada en usted, para que ese rema se encargue en usted, esa palabra se encargue en usted, va a decir, yo soy alegre. Amén. Entonces, cuando yo le llame, voy a decir, yo soy alegre. Cuando llegue una declaración, ¿verdad? Cuando yo le haga una declaración, usted va a decir, yo soy alegre, yo recibo esa alegría, ¿ok? Lo que usted guste, yo soy alegre o yo recibo esa alegría, ¿amén? Amén. Entonces, abramos un ensayo. ¿Ustedes qué son? Alegres. Muy bien, ¿ustedes qué son? Alegres. ¿Ustedes qué son? Alegres. ¿En quién? En Cristo. Entonces, ¿ustedes son alegres en? Cristo. ¿Ustedes son qué? Alegres en Cristo. Muy bien, a ver, ¿ustedes son alegres en? Cristo. ¿Ustedes son qué? Alegres en Cristo. Muy bien, alegres en Cristo, por ahí ya la agarraron. Yo soy alegre en Cristo. Amén. Entonces, alegre en Cristo. También los que están viéndonos allá, ¿verdad? En la pantallita ahí le falta un poquito. Los que están viéndonos, ¿verdad? En la... También se paró el internet, hija, se paró. Ahorita que regresa. Los que están viéndonos, ¿verdad? También le vamos a pedir, ¿verdad? Que también entren en esta administración. Entonces, vamos a ver primeramente el por qué, ¿verdad? Yo le he enseñado muchas veces desde que empecé con esta iglesia, recién estrenadita, que no es lo mismo que lo mismo. Entonces, si usted trae dinero, usted no quiere decir que usted está alegre. Si usted le enseñaron eso de chiquito, hoy va a aprender a distinguir y va a aprender a vivir alegremente. Va a aprender a vivir alegremente. Eso es lo que el Señor Jesús quiere que su iglesia se encuentre y empiece a distinguir la falsa felicidad que dice tener, la falsa alegría, las falsas sonrisas. Ahora sí, como dice el tío de Mary, tu risa fingida, le dice. De descubrir tu risa fingida, va a aprender a dejar de fingir y va a aprender a gozarse en Cristo Jesús. Va a aprender esa alegría que le transforme su vida. Entonces, para eso vamos a tener que también, va a doler un poquito, pero nada más un poquito, no mucho, hermanos. Hoy nada más va a doler un poquito, desenmascarar al yo mentiroso. Porque para que haya una alegría verdadera, tiene que salir corriendo aquí el espíritu del yo mentiroso. Va a tener que salir el espíritu por 7 caminos corriendo. ¿Por qué? Porque entonces no va a haber una alegría verdadera. Si nada más estamos fingiendo, ¿verdad? Felicidad y realmente no estamos dejando que el vaso está lleno ahorita tal vez de alegría falsa. ¿Cómo estás, hermano? Tiene que salir corriendo ese espíritu de alegría falsa. ¿Me explico? ¿Para qué? Para que realmente sea natural. ¿Me explico? Entonces, sí va a haber liberación el día de hoy. Va a haber una liberación tremenda del yo mentiroso, del yo falso, del que me enseñaron de chiquito. ¿Cómo estás? ¿Ya ve?
Es lo que le enseñó su papá y su mamá. ¿Y cómo luego está? ¿Cómo luego está? ¿Verdad? Estamos, ¿verdad? Y realmente no estamos alegres. A lo mejor estamos preocupados. A lo mejor el Señor hoy quiere que usted sea ministrado de alegría, porque a lo mejor usted está preocupado por la lista de útiles, está preocupado usted por las inscripciones, por los uniformes. Está usted pensando en otra cosa, menos en Cristo Jesús, y no puede disfrutar el gozo de su salvación. Fíjese qué tremendo. Entonces, usted va a decir, pastor, está bien facilito el tema, mejor démelo por escrito y me lo llevo. No, porque el Señor no tanto me mandó a dar un tema facilito, me mandó a ministrar, que es muy diferente. Y cuando uno va a una administración, hija, ayúdale con derecho, que es derecho y que es izquierda, ¿no? Cuando Él me mandó a ministrarle, a usted, ¿para qué? Porque lo está necesitando su iglesia. ¿Qué está necesitando? ¿De qué es el tema hoy? De alegría. ¿Okay? Entonces vamos a empezar primero por ir identificando qué es alegría y qué es falsa alegría. Y lo vamos a ir viendo en el transcurso del camino. Vamos a ver cuál es la alegría. La alegría de los santos. ¿Cuál es la alegría de los justos? ¿Un santo qué es? Ajá, pero la palabra santidad ¿qué es? Apartarse del pecado para servir a Jehová. Entonces andas a la mitad. Entonces, un santo completo es el que sirve a Jehová, que se apartó del pecado para servir. Y el recto y el justo es el que practica la justicia. Entonces es imposible que un santo no practique la justicia. Amén. Bueno, entonces la alegría de un santo es quien tiene los principios morales del Padre. Y para entender los principios morales del Padre, primero tenemos que saberlos. Entonces ahí le voy a explicar que muchos no tienen la alegría de un justo o de un santo. Porque desde ahí entramos en problemas. Porque si usted no se congrega y no conoce usted la moral del Padre que está escrito en la palabra de Dios, ¿cómo va a poder saber si está moralmente bien o está moralmente mal? Y debe entrar, pues vaya, estamos ponchados, pero no se preocupe, hoy el Señor lo viene a levantar. Amén. Entonces, son los principios morales del Padre que inclina a obrar, a hacer lo que dice la palabra de Dios. Segundo, por ahí está, a obrar. Lo segundo, a juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. Entonces, ¿qué tenemos que juzgar? Hablábamos hace ratito, le ayudaba a usted una introducción con respecto a juzgar. Hablamos que juzgamos si le ayudas con la derecha izquierda. Ayudamos y otros juzgamos. Lo que nos llama Jesús es a juzgar a nuestro prójimo. Las ovejas los mandó a eso. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos mandó a juzgar? ¿A qué nos manda a juzgar el Padre? Para que entendamos y despierten los que no han querido dejarse de chismear y le dicen juzgar del hermano. ¿Qué es lo que debemos de lo que platicamos hace un ratito, hace media hora? A juzgar lo que debo de hacer bueno o lo que no debo de hacer malo. Muy bien, familia. Entonces, vamos ¿a qué? A juzgar respetando la verdad. ¿Por qué? Porque dice el Salmo, fíjense qué tremendo dice.
Dice, a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Y a mí me da mucho gusto, por ejemplo, los hermanos y las hermanas que se están levantando en Cristo Jesús, porque ya se dieron cuenta que negar una verdad les está perjudicando su vida. Y entonces eso es bien tremendo. Por ejemplo, hay quienes dicen, no, yo estoy bien, yo hago lo que yo quiero, como yo quiero y donde yo quiero. Lo hicieron y resulta que le trajo frustración porque no se pudo. Vamos a hablar de un ejemplo, ayúdeme a predicar para que usted mismo vaya quitando la máscara, porque si no, no hay liberación, hermano. A ver, ayúdeme a predicar algo que usted haya querido, pero el Padre no lo dejó a través de Jesús. Algo que se le haya frustrado. Y dijo el Espíritu Santo, ayúdeme a predicar. Nada más yo soy el único que me toca el Espíritu Santo. El único que me dice no. Irse de Zongolica. Una de esas cosas es irse de Zongolica. Le hemos platicado, ¿va? Unos dicen, bueno, ¿por qué aquel se fue a pecar? Y no le pasó nada. Y no le pasó nada. Y yo me voy tantito y ahí está el Señor sobre mí. ¿Por qué yo? Hasta decimos, ¿por qué yo? Hasta pensamos que preferidos, ¿verdad? Está haciendo trampas al Señor. ¿Por qué a tal hermano no le pasa lo mismo que a mí? Y quisiéramos que le pasara lo mismo. Pero no. Voy a poner un ejemplo. Yo me convertí por ahí así de los 32, 33 años. Entonces, empecé a congregarme a los 32 o 33 años. Y cuando tenía yo 15 años, hermanos, era un pingo, pero bien hecho. De veras, hermano. Y como me iba pasando el tiempo, me iba convirtiendo en una obra diabólica cada vez más tremenda. Claro que cuando me alcanzó el Señor, yo lo malo le decía bueno y lo bueno le decía malo. Entonces, ¿qué hubiera pasado si tuvieras a los 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 años? ¿Qué hubieras dicho tú? Si tú estuvieras en mi lugar y no me pasa nada más. Como 4 veces estuve a punto de morir, si no es que más. Hablo nada más 4 veces automovilísticamente hablando. Así que por un pelito de rana me iba a morir. No me pasó nada. ¿Qué diría usted? Pues no pasa nada, ¿o no? Pero llegó el día. ¿Sí me estoy explicando? A ver, se va a poner otro poquito más los tono. Haga cuenta que usted se va a fornicar. Y los casados adulterar. Y las muchachas solteras se agarran un casado y adulterar. Y los casados agarran una chamaca soltera a adulterar. Imagínese. ¿Va usted? ¿Tiene relaciones sexuales? No pasó nada, no quedó embarazada, dice la muchacha, pues le di gusto al gusto y no pasó nada. Y lo sigue haciendo, y no lo sigue haciendo, lo sigue haciendo. Pero el día que le quedó embarazada. Señor, ¿por qué me lo hiciste? ¿Cuántas veces lo retamos? Y dijimos, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¿O no? No dijimos eso. Bueno, digo, estoy hablando de los pecadores. Ahorita no estoy hablando con los justos, nada más con pecadores. Nada más unos cuantos venimos de pecadores. Entonces, eso nos da la impresión de que a uno no le va a pasar nada. Pero tiene su tiempo. Y va a traer la factura de eso. Entonces, una persona que vive así, no estoy hablando de aquel que, como dice Laurita, que hacemos algo, ¿verdad? Los que hacemos algo y luego el Señor nos jala la oreja. Hay veces que yo cuando peco, hermanos, y si no me arrepentí de corazón,
No me deja dormir toda la noche. Hasta sueño lo que hice, hermano. Así. O sea que yo no sirvo para pecar, hermanos, porque a mí el Señor luego me jala las orejas. Digo, hasta no duermo, hermano. Además, cuando me veo así todo lampareado, o me estuve toda la noche haciendo una prédica, o hice algo que no me arrepentí. Porque así es el Señor conmigo, el trato conmigo. Entonces, es una manera, pero el que no es inmediatamente, ¿verdad? El que tiene que pasar 30 y tantos años, de quienes que pasan 40 años, de quienes pasan 50 años, de quienes pasan 60 años para que te hable el Señor. Para que te hable directamente, tenga un trato contigo directamente de una manera sobrenatural y digas, oh. Y digas, oh. Entonces sí tengo que convertirme. Entonces sí, tengo que entender. ¿Qué tiene que ver con la alegría? Ya hablamos que hay justos dentro de la iglesia y hay impíos dentro de la iglesia. Ya quedó claro el tema, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de la iglesia. Vamos a hablar de nosotros. Hay justos dentro de la iglesia y hay impíos. Los dos dicen ser alegres. ¿Ok? Aquí hablamos justos e impíos. Y todos decimos ser alegres. Pero el que no se le hizo irse, por ejemplo, puso el ejemplo de la hermana. El que no se le hizo irse de Zongolica, ¿cómo está? ¿Sonriendo? ¿Está sonriendo? ¿Está contento? ¿O está frustrado? Está lleno de ansiedad. Yo quiero esto, yo quiero el otro, yo quiero esto, pero no lo puedo obtener. ¿Qué está pensando? ¿En Cristo Jesús? No, ¿verdad? Está todo achicopalado. Está todo frustrado. ¿Sí sabe qué es ser frustrado? Y quieres algo y no se te da y te pones de malas, te pones triste. O te pones de malas o te pones triste, pero te da una de las dos. ¿No? Ah, bueno. Entonces, hay una alegría falsa en el impío. ¿Cómo se? Oh, bien, hermano, gloria a Dios, aleluya. Pero no es cierto, está frustrado, está lleno de ansiedad. Entonces su alegría no es verdadera. Y eso quiere el Señor Jesús que cambie en ti. Eso quiere cambiar el día de hoy el Señor en ti. Te va a ministrar de alegría. Porque los justos que estamos alegres por Cristo. Repita conmigo, Cristo. Soy alegre por Cristo. Entonces, cuando viene esa alegría en Cristo Jesús, es sobrenatural, ya no depende de lo que se te hizo o lo que no se te hizo. Simple y sencillamente porque eres hijo de Dios, porque eres hijo de Jehová, porque todas las bendiciones del Padre las recibes a través de Jesucristo. Y las bendiciones ya las captaste, que no tienen que ser siempre físicas, sino van a ser las mayores espirituales. Y que te están proveyendo y que te está haciendo de una manera diferente. Y quiere que tú seas próspero en todo, pero primeramente en tu alma, dice Jesús. El que ya entiende eso es un justo que vive alegre en Cristo Jesús. Repita conmigo, soy alegre en Cristo Jesús. Soy alegre en Cristo Jesús. Y esto te tiene que quedar bien grabado, que tú tienes que tener una alegría divina, sobrenatural, que tiene que venir de lo alto. Y que tienes que anhelarla, que no tienes que ya vivir así. Eso es lo que Jesucristo quiere que entiendas el día de hoy. ¿Por qué? Porque hay alegría falsa. Pregúntate, ¿cómo es tu alegría? Si tu alegría es falsa, pregúntate si tu alegría es fugaz, que tarda bien poquito,
que no se mantiene porque no está descontaminado a lo mejor. La pregunta es, ¿estoy contaminado? La pregunta que me debo de hacer, ¿estoy contaminado o no estoy contaminado? Mira, hija. Jálala esta para que te todos más. ¿Para qué? ¿Por qué podemos estar contaminados? Entonces a veces pretendemos jugarle al vivo. Cuando estamos contaminados, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿De qué nos contaminamos? ¿De qué nos contaminamos? ¿No sabe de qué se contamina? Más con ver, Con ver, con escuchar, ¿con qué más? Lo que vemos, lo que oímos, con eso ya están. lo que decimos, Lo que sale de. ¿verdad? Lo que hacemos con nuestras manos. Ajá. Entonces, lo que está en el mundo nos contamina. Lo que no edifica. Dígame una noticia que edifica, desongolica. Yo he visto ahí, metidos en el Facebook, hay noticias buenas, cuéntenme una. He visto gente aquí metida en el Facebook, porque comparten las noticias buenas de aquí. Cuéntenme una buena noticia. Que ella me pasa la noticia porque usted día de... Ah, ok. Oh, pero cuéntenme una de aquí, de la localidad. Una buena. Ay, no pusieron drenaje. Abrieron la calle y metieron drenaje y ya lo van a inaugurar. ¿Es una buena noticia o es buena noticia? Bueno, es buena noticia. Es buena noticia. Y hay más seguridad, hay más patrullas, no lo sabía. Yo ni vivo acá y estoy enterado. Ahora díganme una cosa, que ¿eso edifica o no edifica? ¿Y cuándo edificará más? ¿Cuándo es Él? En Cristo. Ahora sí viene la buena, las mejores noticias, lo que edifica. La hermana dice, hay que orar por alguien. Me pasan el caso las hermanas y me dicen en el grupo de WhatsApp vamos a orar por tal persona. Ay, eso me edifica. ¿Por qué? Porque deja de ser obras muertas. La obra del drenaje es una obra muerta porque no es en Cristo Jesús. No. Más patrullas es una obra muerta porque no es en Cristo Jesús. Porque no dicen policía de Cristo, dicen policía municipal. Las patrullas. ¿Ok? Entonces, que sí lo que sí me edifica, lo que es en Cristo. Porque eso sí, cuando ya sea juzgado en el vivar de Cristo, entonces Cristo me va a juzgar sobre eso que fue hecho en Cristo Jesús. Entonces una persona contaminada, no puede haber alegría, hermano. Es ahí la risa fingida. Como dice el tío Javi le dice a Meli, tu risa fingida ya la conozco. Así es. Entonces, el Señor ha visto con preocupación, nuestro Señor Jesucristo ha visto que su iglesia, ha habido alegría fingida. Bien lleno del Espíritu Santo y con cara de enojado. Los hermanos ni dan ganas de aceptarse al hermano o a la hermana. Dice, ay, no, si le digo algo, a lo mejor hasta se enoja. Dice, capaz que hasta la bendigo y se enoja, o le digo, te bendigo, hermano, y se enoja. Entonces no es una falsa alegría. Y se ha dado cuenta de eso, qué es lo que está pasando en su corazón. Porque puede haber transgresión, puede haber iniquidad, incluso falta de fe, puede haber incredulidad. Levante la mano quien viene esperando en Cristo Jesús el día de hoy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuántos hay? Entonces quiere decir que vienen a escuchar la palabra, pero piensan que esa palabra no les va a cambiar.
¿Sí me estoy explicando? Yo he escuchado a veces que han dicho, ves y pregúntale al pastor sobre tal problema, a ver qué dice. O sea, no piensa que si lo hace, que si lo que va a escuchar le está hablando Jesús. Lo que sale de la boca de los siervos de Dios es lo que sale de la boca de Dios. No cree que Jesús le está hablando, y mucho menos que se le va a solucionar el problema. Entonces hay un problema en falta de fe o incredulidad muy fuerte dentro de la iglesia. Entonces eso quiere cambiar nuestro Señor. ¿Cuándo debemos de estar alegres? En las fiestas señaladas. ¿Cuáles fiestas? No vamos a celebrar las fiestas, ¿verdad?, del Padre, las 7 fiestas, ¿verdad?, que le toca al pueblo judío. Nosotros no las podemos celebrar físicamente por varias razones. En primer lugar, vivimos en México, y si a veces no tengo para venir de Córdoba a Zongolica, imagínense de ir de Córdoba hasta Israel, hasta Jerusalén, ¿verdad? En primer lugar, físicamente. En segundo lugar, esas fiestas son específicamente para que tienes sangre judía. ¿Ok? Nosotros podemos celebrarlas todo espiritualmente en Cristo Jesús, y de eso ya se les ha enseñado mucho en los discipulados, cada una de esas fiestas. Así que vamos a ver que cuando se cumple una fecha, amado hermano, amada hermana, cuando se cumple una fecha, una fiesta judía, pasa algo a nivel mundial a causa de Israel. Pero no solamente eso pasa, hermanos. ¿Qué es lo que llega a pasar? Que cuando se da una fiesta judía, ¿sabía usted que Jesucristo nació cerca de la fiesta